Es interesante, ¿no? Como hablábamos al principio. Son momentos difíciles. Hoy vemos una sociedad que está miedosa, está atemorizada, no tiene modelos a seguir. No hay un modelo, el modelo correcto. Hay modelos a seguir, pero precisamente los llevan más al desastre y al vacío. Pero Dios en este tiempo está levantando su remanente. ¿Cuántos lo creen? En este tiempo Dios nos está dando una gran oportunidad de poder brillar donde nos movemos. Siempre me acuerdo aquel que vino y me dijo, dígame cuál es mi ministerio, ¿no? Se vino con una corbata plateada así, todo, un saco más brillante que este. Dijo, ¿qué ve en mí, no? Seré apóstol, quería que yo le diga cuál era el ministerio. Y el ministerio es ministrar. Y ministrar es donde te moves. Sos albañil, el mejor. Carpintero, el mejor. Empleado, el mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué bueno es poder tener la oportunidad de también tener el termómetro que necesitamos nosotros como hijos de Dios. ¿Hay alguien que vino por primera vez que nunca fue a una iglesia cristiana evangélica? Levante la mano. Uno, bienvenido, no le da palmas al Señor. Bienvenido hasta tu casa. Qué bueno. Bienvenido y es una gran bendición poderte tener en medio nuestro. Pero para aquellos que tenemos algunos añitos, bueno, el que le habla, yo soy hijo de pastor, tengo dentro de la iglesia 54 años dentro de la iglesia, 55 ya. Son 54, perdón. 54 años dentro de la iglesia. Y siempre digo lo mismo, que de los pecadores, el peor. Porque yo estaba perdido dentro de la iglesia. Cuando alguien viene de afuera o viene por primera vez, viene con muchas cosas interrogantes. Y lo bueno es que algo sucede. Yo estoy convencido que hay una atmósfera de gloria. Y algo sucede que no se puede explicar con palabras, pero es la paz de Dios que te da una gran oportunidad de haber llegado. Y nadie vino porque quiso ni porque fue invitado, sino porque fue voluntad divina. ¿Cuántos dicen amén? Pero es interesante que a veces creemos que por haber nacido dentro de la religión o si quiere de la fe cristiana evangélica, uno se convierte en hijo de Dios. Y no es así. Uno se convierte en hijo de Dios si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y se reconoce que Dios lo resucitó al tercer día. Y entonces uno empieza un camino de fe hermoso, apasionante. Yo estaba dentro de la iglesia y no conocía al Señor. Conocía la religión, conocía la liturgia, pero no conocía a Dios. Pero veía, cuando me fui desarrollando, veía que mucha gente venía y abría su corazón apasionado por Dios, hambriento de Dios. Y qué bueno cuando Dios encuentra un corazón hambriento, porque es ahí donde Dios promociona. ¿Cuántos saben que somos usados por la promoción divina? Cuando Dios abre puertas, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. Así que es bueno anhelar ministerios, es bueno anhelar ser usados por Dios. ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios? A ver, levante la mano. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser pastor? A ver, levante la mano. 1, 2, 3. No tengan miedo. Porque cuando yo soy hijo de pastor y cuando hacía la pregunta hace muchos años, el pastor, ¿cuántos quieren ser pastor? Y levantaban la mano, sacaba una 9 millones, ¡pum! 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 Porque el único colectivo que iba al cielo salía del templo donde estábamos nosotros. Pero como le decía, en ese proceso de estar perdido dentro de la iglesia, de estar en un lugar, y siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que menos hubiera querido es ser pastor. Porque en realidad nos convertí, mi familia llega a Cristo porque yo estaba muriendo en un hospital. Dios hace un milagro, mi madre se entrega, pero por 10 años mi padre no quiere saber nada de Dios, enemigo de la cruz, la maltrataba a mi madre. Así que cuando Dios tiene un trato con él muy fuerte, entonces ahí mi padre de repente mi madre entra en una enfermedad terminal también y se tira en la cama mi padre, luego de ver que ya los médicos no podían hacer nada, y dice, si la dejás yo te voy a servir. Y Dios se la tomó en serio, al punto de que él se fue a los 76, mi mamá tiene 86 y todavía sigue aquí. Así que es interesante porque a partir de ahí empieza una conversión y se empieza a convertir y a entregarse a Cristo. Pero yo ya estaba en la edad de 14 años, una edad muy rebelde, viendo un hombre muy cruel, muy duro, que me dio lo que tenía. ¿Cuántos saben que nuestros padres nos dieron lo que tenían? Porque a veces llevamos en la vida cosas
Y después yo cuando empecé a investigar su historia me di cuenta que se había esforzado mucho en formar un hogar y dar un padre a sus hijos. Es interesante. Pero ahí seguimos en este proceso tan loco de ver cómo mi padre iba avanzando en el deseo de servir a Dios. Un hombre de Dios que visitó los hospitales. Y él visitaba los hospitales y ese realmente era su fluir, su llamado. Era un hombre para mí era un vanguardista porque era un hombre que nos enseñó a trabajar en los medios, a incursionar en lo que era la radio, la televisión. Alguien fuera de serie, pero que estuvo limitado siempre a un ministerio, a un lugar que yo siempre le decía, salgamos de acá, que Dios tiene tantas cosas locas, que no vienen al caso. Pero lo que sí sé es que en un momento tuve que tomar decisión, porque como hombre estaba perdido con una religión, maltratando a mi esposa, maltratando a mis hijos. En la iglesia levantaba las manos y en mi casa levantaba los gritos. Una doble moral, una doble vida. Aquello que solamente se derrota si es a través de la sangre de Jesucristo y de reconocernos delante de Él. Mire, todo pecado no confesado es autoridad diabólica en su vida. Dios te quiere bendecir y el diablo viene y dice, no, mira lo que tiene el escondido. Y como no te lo confesó, yo tengo derecho. Entonces hay limitaciones. Yo me di cuenta que estaba perdiéndome no solo la vida, el tiempo, sino la familia. Porque yo siempre digo lo mismo, no sé si usted alguna vez se mudó de una casa grande a una casa chica, entonces te empiezan a sobrar muebles, pero hay muebles que uno se encariña, entonces los tiene ahí y no sabe cómo acomodarlo en un lado, en otro. ¿A alguien le pasó? Y lo acomoda por acá y lo acomoda por allá, pero después te da un momento que te das cuenta que te da ganas de abrir la ventana y tirarlo porque más molesta más que servir. Así estaba yo dentro de la iglesia perdido. Y era un mueble y como éramos todos parientes, mi padre, si bien era el pastor de uno de los 22 anexos, el presidente era consuelo con él. Así que si yo quería estar en la batería, estaba en la batería, si quería estar en la puerta, si quería estar. Siempre había un lugar. Pero me había olvidado o no me habían enseñado o no había querido aprender mejor que el primer lugar que un varón tiene que estar es en la presencia del Señor. Porque varón se nace, pero hombre se hace, ¿no? Macho se nace macho, ¿sí o no? Mi perro también es macho, ¿sí o no? O sea, a veces hay machos que son machos pero no son hombres. Hablando de la palabra hombre, la responsabilidad de hombre. Entonces andamos en la vida como el mundo nos enseña, los machos, los guapos, o los piolas, o los vivos. Pero venimos a Cristo y Dios nos quiere hacer hombres. Serían varones con responsabilidad. Pero hombres de Dios es otra cosa. Varones que aman a Dios y son responsables en pos de Dios y lo que Dios te dio para cuidar. ¿Y cuántos saben dónde es el primer sacerdocio? ¿Alguien lo sabe? ¿A dónde es? En casa. Así que el primer sacerdocio es en casa. El primer pastorado es en casa. Lo primero que tengo que hacer es en casa. Podemos brillar para afuera, pero si oscurecemos para adentro. Pero qué bueno es llegar a la casa de Dios y poder dejar que el Señor nos tome, como decía, como barro en las manos del alfarero y que podamos empezar a buscar que Él nos dé esa forma. Y hay algo que jamás tenemos que olvidar, es que tenemos que ser Cristo dependiente. Saber que la batalla es diaria. La guerra ya está ganada, pero hay una batalla diaria que el Señor permite para formar o forjar nuestro carácter. Y es bueno venir a la casa de Dios y dejarse moldear. Venir a la casa de Dios y en vez de preguntar cuál es mi ministerio, es venir y ser parte del equipo de servidores. Venir a la casa de Dios y mirar por los ojos del pastor y sentir por su corazón es lo mejor que te puede pasar. Un varón
que quiere ser un hombre de Dios tendrá que tener como modelo, por supuesto, a Dios, pero al pastor que Dios te puso por delante. Y si tenés alguna, no voy a decir levante la mano los que tienen queja con su pastor. Y si tenés alguna queja, Dios te dice, es el pastor que te mereces. Porque el pastor que te mereces es el que Dios te pone para forjar en vos lo que necesitas aprender. Y yo me acuerdo cuando era pibe, decía, yo no voy a ser igual que mi viejo. ¿Alguien dijo lo mismo alguna vez? Yo no voy a ser igual que mi viejo. Y después fui peor. ¿A alguien le fue igual? Fui peor. Porque me di cuenta que solamente es el Señor que cambia las vidas y cambia los corazones. Yo quiero que abras tu Biblia en el Salmo, libro de los Salmos. Un salmo que me bendice. Estaba en el medio del campo, transpirando un poco, porque sale muy caro el gimnasio, así que me puse a hacer una zanja ahí y acabar un poco en el... No sé, me dijeron que le dé... Le digo, ¿cuánto tengo? Me dijo, dale tranquilo, nomás a las 10 nos vamos todos. Pero bueno, no sé quién vino de lejos. ¿Hay alguien que vino de lejos? Ah, hay uno acá. ¿Cuántos kilómetros? No sabe. Mucho, dice. Nosotros casi 100, así que. Salmo 1. Vamos a leerlo. ¿Lo tiene? En la versión Reina Valera dice, bienaventurado el varón, ¿qué dice? Ayúdeme. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de ¿qué? ¿De qué? De pecadores, ni en silla de ¿qué? De escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia, y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. Será como árbol plantado ¿a dónde? Junto a corrientes de agua, que da su fruto ¿cuándo? En su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Prosperará. Y dice, no así ¿quiénes? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación ¿de quién? De los justos, porque Jehová conoce el camino ¿de quién? De los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y esto es palabra de Dios. Y esta hermosa palabra, le decía, estaba allá en el campo y su pastor me convidó a la oportunidad de poderlos conocer y estar. Los felicito, un hermoso grupo. Hace ya mucho tiempo que trabajamos con los varones primero en el distrito 5 y ahora estamos a nivel regional. Es una gran bendición y vio que siempre en las congregaciones la mayoría son las mujeres. Y encontrar un grupo de varones, de guerreros, es porque Dios ya está haciendo algo. Así que el hecho de que usted esté acá da testimonio de que esta casa está haciendo lo que tiene que hacer. ¿No se pone contento? Lo mejor que te puede pasar es estar en un lugar donde hay planes y proyectos de Dios. Porque eso significa de que Dios te ha convocado para que seas parte del equipo, ¿no? ¿A cuánto le gusta el fútbol aquí? A ver. Yo no entiendo mucho, casi diría nada, ¿no? Tengo a mi hijo que es director técnico, pero yo no entiendo nada. Pero me gusta sentarme con él porque me explica detalles y cosas que yo ni... ¿no? Pero más allá de eso, digo, que hay una gran diferencia estar en la tribuna que estar en el medio de la cancha, ¿verdad? Una gran diferencia. Gritamos los goles, pero ¿cómo? Este no pateó así, mirá, lo estaba el otro sin... Ahí, ¿por qué no? Y después el otro me explica, no, está en posición adelantada, pasa y le tiraba, eso se anulaba todo. Pero uno, como no sabe nada, grita y grita. A vos no te pasa, Sofer, ¿no? Cuando te pones a hacer algo, ¿no? Siempre lo mismo, el pastor, ¿no? En la tribuna. Es interesante porque Dios nos ha convocado a ser parte del equipo de Él. Como seres humanos somos, por ahí la palabra nos gusta mucho, somos ordinarios, pero adoramos a un Dios extraordinario. Somos naturales, pero adoramos a un Dios sobrenatural.
Es interesante tener en cuenta eso porque jamás nuestra mente podrá razonar a Dios. Dios no está esperando que lo razones, Dios está esperando que le creas. Hay una gran diferencia entre razonarlo y creerlo. No digo que no está mal estudiar la Biblia, instruirse, conocer, pero la verdad es que necesitamos revelación y necesitamos conocerlo a través de la fe. Porque es allí, a través de la fe, donde uno se encuentra con un Dios sobrenatural. Ahora, claro, yo digo, ¿cómo hicieron los discípulos el día que se enteraron cómo se enteraron los discípulos que Dios calmaba tempestades, no tormentas? Porque yo no sé si alguien navegó o navega. Yo tuve 20 años en el río y sé lo que es cuando hay una tormenta que pasa un poquito más de tormenta. Siempre me acuerdo que salimos a rescatar un barco y la pregunta que yo me hice en el medio de ese gran rollo es, ¿qué hago acá? Yo dije, ni aunque me dupliquen el sueldo, vuelvo a subir para venir a buscar a alguien que lo que le sobrara de la plata y se compró un barco y se fue a navegar un día de tormenta. Pero digo, qué interesante es conocer al Dios que calma las tempestades. Ahora, hay un pequeño detalle a tener en cuenta, porque vi por acá como unas cuantas cuadras, que hay uno de estos lugares famosos, que hay muchos que van porque compran el discurso. ¿Sabe cuál es el discurso? Pare de sufrir. ¿A cuánto le gusta parar de sufrir? De ser sincero, a nadie. A mí no me gusta sufrir. ¿A usted le gusta sufrir? Los veo muy contentos. Hay que ponerse un par de números menos los zapatos para poder sufrir algo. Pero es interesante que en ese sufrimiento, en ese padecer, Dios muestra su gracia, su amor, su favor. Es interesante venir a la casa del Señor y saber que como hombres hay muchas cosas que nos dignifica, pero hay otras que nos degrada. Como hombres tenemos sueños y proyectos personales y con la familia, pero hay mucho ataque de las tinieblas, porque si Satanás puede vencer al varón dentro del hogar, destruye la familia. Es un alto porcentaje que destruye la familia. Porque es el varón, aquel sacerdote que tiene la gran bendición de dejar más que herencia, legado a los corazones de tus hijos. Y luego no se queda ahí solamente, sino de los que te rodean, tus compañeros de trabajo. En este tiempo yo estoy teniendo conexión con compañeros de trabajo. Yo hace ya 10 años que me desvinculé de ese club náutico donde estaba. Pero hoy en este tiempo veo resultados de aquellas semillas que se plantaron en aquel entonces. Y puedo ver cuántos varones corren hoy a los pies del Señor, de una o de otra forma. Esa cosa loca de Dios que nos quiere usar. Pero es interesante porque este salmo empieza con algo hermoso. Bienaventurado, bendecido, bienaventurado es, te van a ir las cosas bien, te van a salir las cosas bien. Ya le dije, tengo muchos años dentro de la iglesia y ya digamos que tengo todas las etapas ¿no? Porque la primera etapa es el gusano del infierno, los primeros predicaciones, ¿no? Gigi Ávila, cuando recién Gigi Ávila salía a la cancha, ya estaba yo ahí enfrente escuchándolo y el mensaje era, arrepiéntete o el infierno te espera, y era una cosa que entraba y salía que si llegaba ese día a estar tronando, no sé, olvídate, porque era terrible, ¿no? Y uno salía con Dios está con un lanzarrayo esperando que haga una macana para mandarme al infierno. Después vino la liberación y empezamos a ver cuánto endemoniados habíamos dentro de la iglesia. Así que y después vino el tiempo de la unción. Todas las etapas que la iglesia, ¿no? fue transitando desde aquel entonces. Y si hay algo muy lindo son los mensajes de positivismo, ¿no? Mucha gente cree que la Biblia es un libro de positivismo. Yo digo que están completamente equivocados. La Biblia primero es la palabra de Dios. Y lo segundo, hermoso que tiene la Biblia, que muestra el hombre que obedece a Dios y el hombre que desobedece. Escuchaba al hermano que oraba por las ofrendas y decía, si haces esto te va a ir bien en esto, en aquello, en lo otro. Pero también la Biblia dice, ¿qué le pasa al que no hace las cosas bien? Y es interesante que queremos la bendición de Dios, pero no queremos la obediencia a Dios. Queremos que Dios haga algo con nosotros y nosotros no dejamos moldearnos por el Señor. Pero qué bueno es estar en el tiempo de la gracia, del favor inmerecido. En el tiempo donde el velo se rasgó para que podamos correr al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¡Wow! Eso es maravilloso. Pero ahora vemos que este salmo empieza, bienaventurado, te va a ir bien. Bienaventurado, esa palabra me bendice. Dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Y bueno, cuando lee eso, si yo nací dentro de la iglesia y era del pecador el peor, digo, bueno, entonces esta palabra no aplica para mí. ¿Cuántos pecadores hay acá? A ver. Pensé que era yo solo. ¿No? Entonces uno lee eso y dice, listo, estoy en el horno, porque yo no sé si todavía tengo la silla del bingo donde me patinaba el sueldo, tengo la silla del truco donde me enseñaron a mentir. No. Bueno, y hay un montón de cosas. Uno dice, no, yo me senté, hice lo peor, hice lo malo. Pero qué bueno es saber que cuando uno entrega y rinde su vida a Cristo. Siempre tengo nosotros éramos gente muy pobre, muy humilde y también carentes de ese amor, ese afecto por la vida y la historia que tuvo mi padre, que es muy larga, es la historia muy triste. Pero enfrente de casa había alguien que era la abundancia. Me acuerdo que tenía un Falcon, era el auto del barrio porque todos andábamos a pata. Y él venía con el Falcon y todo, lo aplaudíamos cuando entraba y lo aplaudíamos cuando se... Era una emoción ver que entrara el barco. El hombre trabajaba en los barcos, era portuario, él entraba y sacaba los barcos. Bueno, así yo veía y con sus hijos y él era muy amable. Y yo decía, siempre en mi corazón decía, ¿por qué nací acá? ¿Por qué no nací allá? ¿Por qué me tocó esta casa y no aquella? Y allá me trataban como un hijo más y allá me daban todo lo que... Pero había un problema, ya no estaba Cristo y acá Cristo había entrado para entrar. Hoy que soy viejo y han pasado los años, veo dónde llegó mi familia y veo dónde terminó la familia aquella. Que más allá que tenían todo lo terrenalmente anhelado, sin Cristo nada. Pero aquí que carecíamos de un montón de cosas, con Cristo todo. Y esa es la gran esperanza y la gran bendición que uno no tiene que dejar de transmitirla. Entonces, venimos a Cristo y lo dijimos recién en la oración, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es como que Dios te dice, mira, estás acá en un lugar caliente, pero ahora no estás mirando a alguien terrenal, tenés que mirar a alguien celestial. Tu nueva morada en el cielo empieza acá. Cuando Dios empieza a salirte al encuentro y te empieza a traer convicción de cosas que sabes que ya no tienen que estar más en tu vida. Porque aquellos que hemos conocido a Cristo, por más que salgamos y nos revolquemos, siempre vamos a darnos cuenta que allí afuera no hay nada y no volveremos a disfrutar el pecado como lo disfrutábamos antes. ¿Me está escuchando alguien? Antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos tan necios y estábamos tan ciegos que pensábamos que disfrutábamos lo malo que hacíamos. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene un encuentro con Dios que no lo puede explicar, cuando uno se encuentra con el amor de Dios, por más que vuelvas atrás, jamás será igual. Y siempre habrá en tu corazón eso que dirá, tú no perteneces aquí, tú perteneces allí. Tú perteneces a la nueva vida, tú perteneces al nuevo hogar, tú perteneces al nuevo proyecto que he plantado desde la eternidad en tu corazón. Entonces es interesante, hermano, porque la palabra dice que da la serie de requisitos, por decirlo de alguna manera, que por supuesto yo no califico. Pero sí Cristo a través de la cruz califica. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, y escucha esta palabra, árbol plantado junto a corrientes de agua. Hay una gran diferencia entre que crezca la maleza y los árboles cerca del río o de la corriente y otra cosa es plantado. Cuando usted viene aquí, Dios prepara este lugar como un centro de entrenamiento. Y el Señor ya ha diseñado en el corazón del pastor un proyecto para esta tierra. Ya hace 16 años, van a cumplir ahora. Eso quiere decir que Dios se enamoró, porque si yo lo hago pasar y digo, quiero que me cuente todas las cosas que padeciste acá y que padeció tu familia. Estoy convencido. Hoy cuando la gente nos visita en Cardales, ve lo que logramos para la gloria del Señor. Somos una congregación pequeña, pero con un Dios muy grande. Dios nos ha sorprendido, hemos logrado un montón de cosas. Y hace 20 años que estamos ahí. Pero si alguien me pregunta si yo estaría ahí por mis propios medios, digo, ni loco. Porque es Dios el que te enamora y es Dios el que te planta. Como yo les decía, jamás quise ser pastor porque yo vi las ingratitudes del ministerio. Nunca quise. Pero fue Dios convenciéndome que había un llamado. Y Él sí que lo sabe hacer.
Hasta el día de hoy sigo esperando de que Dios me siga convenciendo. Porque no crea que ser pastor se estudia. Es un llamado que se responde. Pero también no desmerezca lo que somos en general. El mayor título es ser hijo de Dios. La mayor responsabilidad es hacer que los hijos de Dios sigan generando hijos de Dios. Pero ahí está, dice, usted viene a este lugar, Dios trajo un plantador. Es el Espíritu Santo que lo pone y pone un proyecto. Y entonces usted viene acá y se deja plantar. El árbol no dice, el árbol no crece donde quiere, lo plantan. Y cuando alguien que sabe planta un árbol, lo planta con el espacio para desarrollarse. ¿Cuántos anhelan ministerio acá? Por favor, recuérdenmelo. A ver, no hablo solamente de pastor, evangelista. ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios? Voy a cambiar la pregunta. A ver. Ahora sí. Para poder ser usado por Dios con el potencial que Dios ha puesto dentro tuyo, necesitas dejar que el plantador te ubique en el lugar que el Señor le está marcando. Mayormente uno quiere el lugar donde uno fluye, si bien está bueno y no, pero hay momentos donde el pastor dice, yo te quiero acá, quiero hacer esto, necesito que hagas esto. No, pero yo siempre me acuerdo el día que el pastor, no era mi padre, era el pastor principal, vino y me dijo, me llevó a un anexo, estábamos ahí y yo estaba ahí, como le dije, más carne asa con aguja que otra cosa. Dice, venga hermano, venga, haga la oración de cierre. Y yo transpiraba como testigo falso, como condenado. Voy adelante y me da el micrófono. Después que, claro, yo también había sentado ahí en la tribuna diciendo, no, así. Ahora me tocaba tener el micrófono en la mano y yo no sabía que era tan pesado y tan caliente. Así que ahí estaba, que no sabía si cómo lo agarraba. Y me acuerdo que me agarró la unción de la ametralladora. Sí. Pero qué bueno, decirle al que está al lado tuyo, qué bueno es tener pastor. Decíselo. Qué bueno es tener pastor. Porque ahí vino ese gringo, era un gringo grandote, Emilio Belgendorf. Imagínense. Vino y con tanto amor me abrazó y con mucho cariño me arrancó el micrófono. E hizo esa oración. Y finalmente pudimos salir de ahí, si no ya haría 40 años que estamos esperando que yo termine. Pero qué bueno es dejar que tu vida no solamente sea guiada por Dios, sino por el que Dios puso delante tuyo. Es interesante, hermanos, el modelo de Dios para tu vida está ahí enfrente. Es muy loco eso, ¿eh? Mire, yo tengo hermanos, y seguramente aquí también habrá hermanos que vienen de otra congregación. Yo siempre les digo lo mismo, mirá, si te envió Dios, lo vamos a ver con el tiempo. Si no, ya estaría rajando, porque acá somos peores que el lugar de donde vos venís. Porque hay muchos que están perdidos, no tenemos que ir a vaciar otros corrales. Pero cuando Dios lo manda, siempre el desafío es el siguiente, mirá, tu gran mérito delante del Señor es ver por mis ojos y sentir por mi corazón. Cuando hay dos visiones en un lugar hay división. Pero cuando Dios te trae para ser plantado, tendrás entonces que aprender a crecer en el lugar que se te planta y empezar a fluir para que dar frutos, para ser un árbol. Mire, a mí me pasa ahora, ¿no? Que estoy trabajando en un pedazo de tierra que tenemos y tengo unos árboles que tienen unas espinas así de grandes y encima tienen así espinas de grandes y no tienen hojas. Entonces viene el momento más fuerte del calor y apenas hay una hojita ahí y enfrente tengo unos, ¿cómo se llama? Eucaliptus. Una sombra. ¿Y a dónde cree que corro a buscar abrigo, descanso? Es interesante, hermanos, tenemos que evaluar nuestra propia fe y nuestro propio desarrollo. Porque acá somos todos hermanos y somos todos cristianos. Pero cuando salimos y estamos afuera, tener la grandeza de cambiar la mirada cuando vemos que alguien se olvidó abrir el placar y vestirse. ¿No? ¿No le pasó? Andan por acá así a veces y... No, ustedes son muy espirituales, pero por allá andan así a veces. Entonces tenemos que cambiar la mirada y tenemos que cambiarla, ¿no? Y entonces alguien dijo, la primera mirada no es pecado, la segunda sí. Entonces vino a preguntarle al pastor, le hago una pregunta, ¿cuánto puede durar la primera mirada?
Entonces andamos por la vida queriendo la bendición de Dios, pero no entendiendo que toda bendición de Dios está condicionada. Dice que este árbol, como árbol que fue plantado, no dice como árbol que creció a la orilla del río. Por favor, esas pequeñas diferencias que no se tienen en cuenta son tan profundas, porque vos viniste a este lugar para ser plantado, para plantarte la visión de esta casa, para plantarte el proyecto de esta casa y para dar fruto donde te plantan en esta casa. Wow, tenés 3 árboles. Donde te plantan en esta casa. Bueno, ya hay 6. La culpa es del saco. Pero bueno, volviendo. Entonces nosotros necesitamos entender por qué no damos fruto y por qué la gente no viene a nosotros. No, a mí no me... Había tengo un amigo, me dice, bueno, puse de líder acá estuve acomodando el ministerio, qué sé yo, wow. Pero vino uno malísimo. Uno malo, dice, y a mí no me va a poner de líder de nada. Así medio guapo. De líder de nada. Dice, y él tocaba el bajo. Y el otro temblando, pero buscando revelación. Sí, líder del bajo. ¡Ajá! Ahora sí. Tan, 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 tan. Tocaba el bajo y se arrodillaba tocando el bajo. No sé si hay bajista acá, pero bueno. Si hace lo mismo, es líder del bajo. Ya estaba contento porque ahora era líder del bajo, ya estaba todo solucionado. Pero al árbol que se recurre es al árbol que tiene sombra. Pero si el árbol que tiene sombra encima tiene fruto, olvídate. Hasta los pájaros van. Ahora, ¿cuántos anhelan y creen que tienen fruto? A ver, levanta la mano. Estoy orgulloso de su humildad, dele, sin miedo. Entonces, es interesante, yo siempre cuento la historia. Hoy confesó, esos 2 que tengo ahí, que si bien son de arte marcial, me vine con 4. Por si no le gusta el mensaje, después arreglan con ellos. Yo me rajo. Pero ahí vino confesando uno, que en uno de los lugares donde estábamos, creo que fue el segundo templo que hicimos ahí en Cardales, en el fondo teníamos 2 árboles, uno de pomelo y otro de unas mandarinas dulces, exquisitas, y el de pomelo era incomible. Así que uno iba al fondo y encontraba 2 cosas. Encontraba los pomelos tirados pudriéndose al pie de la planta, y encontraba la de mandarina hermosa y rica con un montón de gorilas, eran niños en aquel entonces, colgados ahí arrancándole. No solamente le arrancaban el fruto, sino cada tanto una rama. Yo le pregunto, si usted le hace una entrevista al árbol que da fruto, ¿estaría contento? Es interesante que cuando empezás a dar fruto en el camino del Señor, también hay un precio que pagar. Y también uno entiende que a veces vienen y te arrancan ese fruto. Y voy a decir, lo tengo que amar, lo tengo que acompañar. Y el Espíritu Santo te dice, acordate que vos eras peor. Sí, Señor. Hace algo con él porque te lo mando, ¿no? No sé si hay líderes acá, ¿no? Pero más de un líder dice, hace algo porque te lo mando, porque este no cambia. Si Dios te cambió a vos, líder, ¿cómo no lo va a cambiar al otro, no? ¿Alguien dice amén? Así que árbol plantado junto al arroyo, al agua de vida, plantado. Dios te plantó. No sé por qué siento que hay personas aquí que no echaron raíces. Personas aquí que están titubeando y no sé, voy a ver si Dios me habla. A ti te digo, este es tu lugar. Eso es lo mismo que te digan, cuando subas al colectivo, sacarás la sube y pagarás. Ay, me habló el Señor, pastor, ¿por qué no trajo este profeta antes? Dice. Y uno le da una gala, te estoy enseñando todo el año la palabra para que seas edificado, y porque vino uno y te dijo, siento que hay un corazón herido. ¿Dónde en la iglesia no hay un corazón herido? Perdón si estaban esperando un profeta, yo no soy. Entonces es interesante, hermanos, que venimos a un lugar y Dios nos planta para echar raíces, pero vuelvo a insistir, tenés que ver por los ojos del pastor y sentir por su corazón. Y no solamente el pastor, sino que el pastor tiene esposa y tiene hijos. Nosotros allá en Cardales enseñamos que la familia pastoral sirve. Enseñamos que el precio lo pagamos la familia, y aún cuando nuestros hijos se equivocan, te sirve de ejemplo, porque hay un tema de esto de que si no gobierna bien su casa. Yo no sé, pero como les dije, yo estuve en tormentas. Y si uno no sabe timoniar en tormentas, se hunde. Entonces, indiscutiblemente los pastores junto a su familia pasamos por tormentas. Y a veces son terribles. Pero cuando entendemos que Dios fue el que nos llamó, siempre Dios nos hace llegar al puerto seguro, que es Jesucristo. Y eso da esperanza a ustedes que vienen aprendiendo de su capitán.
¿Alguien sigue aquí? Entonces alguien me dijo, no, Jehová es mi pastor. Es interesante que ese salmo, Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? ¿Sabe que la traducción original dice, Jehová es mi pastor, no me faltará? Hay una gran diferencia entre que nada te falte y que no te falte. Que nada te falte uno lo asocia con esto, que acá ven que hay, ¿no? Pero cuando dice no te faltará significa que está siempre con vos, siempre. Jehová es tu pastor, está siempre. Pero Jehová usa personas que se rinden, que son tan hijos de Dios como vos, pero que han decidido a responder a un llamado que tiene un gran precio de responsabilidad. Y a veces cuando yo estoy en casa y digo, hoy es día de culto. Y entonces estoy ahí, estoy diciendo, no voy, hasta que me acuerdo que soy el pastor. Y digo, no, pero tengo que ir. Usted se queda igual, juega. El domingo que jugó, me imagino que el domingo que jugó estaba todo lleno, ¿no? Acá. El domingo que jugó la selección estaban todas. Ninguno se quedó, ninguno de ustedes se quedó, ¿no? No se quedan cuando juega River y Boca, nada de esas cosas. No, bueno, bien. Son muy espirituales. Pero quiero decir, ¿no? Nosotros los pastores, bueno, a mí también me hubiera gustado quedarme, ¿no? Pero respondemos un llamado. Tenemos una responsabilidad. Y es plantarlo a cada uno de ustedes con el espacio y el lugar que el Espíritu Santo va marcando. Y cuando uno permite ser plantado, entonces podrá crecer y desarrollarse. Esta iglesia va a crecer mucho más, pero con árboles que se dejen plantar. En estos tiempos difíciles se necesitan hombres valientes. A Dios no lo agarró desprevenido esto de la pandemia. Dios no salió corriendo a ver si podía hacer que la vacuna sirva o no. Dios ya sabía de la eternidad y por eso preparó un equipo especial para este tiempo. Y entre ese equipo está usted y estoy yo. Solo tenemos que estar convencidos de eso. Y saber que estas son oportunidades. Hay mucho hambre de Dios. La gente está muy desesperanzada. Está buscando a Dios. La gente está harta del chamullo. La gente está harta de que le vendan espejitos de colores. Está harta de los políticos. Está harto de todo. Harto de la vida. Porque el diablo los tiene ahí tomadas sus mentes y muchos lamentablemente terminan con su vida. Mientras hay una iglesia que se tiene que despertar y empezar a dar fruto y crecer. Y hacer esa sombra para que muchos vayan. ¿Y cuál es el termómetro? El termómetro es que tus mismos compañeros de trabajo te digan, wow, vos que estás más cerca de Dios, ¿podés pedirle por mí? ¿Sabe que ese es uno de los grandes termómetros? El que a mí me ayudó a cambiar, ¿sabe cuál fue? Cuando me mandaba las mías, che, a ustedes los hermanos, ¿le dejan hacer eso? ¿A alguien le pasó? Son muy espirituales ustedes, ¿no? Levante la mano a que le pasó. ¿Sí o no? Che, ¿ustedes los hermanos hacen eso? Pero cuando Dios empieza a tratar con nosotros y empezamos a rendirnos y vivir para Cristo, entonces aquellos vendrán a pedirte, correrán a ti por causa de mí, dice el Señor. Dios está esperando, quiere usar tu vida. Dios tiene mucho pueblo para este lugar. Pero por la salud de la familia pastoral, Dios está esperando que te dejes plantar en el lugar que tiene que ser. Dispuesto a crecer en el tiempo y la forma. Mire, un hongo tarda 24 horas. Y fue. Pero un árbol de fruto lleva su tiempo, ¿verdad? Curiosamente, allá hay varias experiencias con los limoneros. Cuando no dan limón, antes de cortarlo, ¿sabe lo que hay que hacer? Agarrar un palo y darle una buena garroteada. No, en serio le digo, ustedes saben que cuando ¿alguien lo sabe o no? Cuando le haces eso, el próximo año da frutos. Pastor, total libertad. Al que no da frutos, palo. Un día me dijo uno, yo tengo uno, sé que Dios quiere que nos encontremos en el cielo, pero yo tuve uno por muchos años, creo que 11 años estuvo al lado de nosotros. Yo le decía, cierre sus ojos, lo abría. Yo le decía, levante la mano, la bajaba. Siéntese, él se paraba. Venía el tiempo de la Santa Cena y yo venía con un traje, una camisa blanca esa que parecía una mosca entre la leche. Y cuando estaba ahí, él venía y decía, bueno, este es el momento. Y el Señor empezaba a tocar y él venía corriendo y me abrazaba y lloraba aquí a mi costado.
volteando todo lo que se voltea cuando se... Así que me iba y me dejaba una flor verde acá así bien grande. 11 años lo aguanté. Y la verdad que le di de palo. Y un día viene y me dice, pastor, ¿le puedo decir algo? Sí. Las ovejas también comemos pasto, dice. No palos. Pero bueno, no se atrevió y quiso seguir con su propia nube, con su propia visión. Y eso trae fracaso, trae desánimo, trae dolor. Y aún para la familia pastoral. Lo loco de los pastores es que Dios nos da una capacidad de ver lo que otros no ven. A mí cuando llegan allá a Cardel me dicen, ¿y de dónde salió? ¿Y cómo? ¿Y quién te diseñó esto? Y yo digo, qué sé yo, yo soy cirujano, pero no de medicina. Soy cirujano cuando veo algo por ahí que me interesa. Estoy viendo las camaritas estas que si las quieren tirar. No, entonces uno está siempre atento. Entonces uno me regaló 7 cabreadas y yo dije, 7 cabreadas las arreglamos, qué sé yo. Hicimos, ¿no? 7 cabreadas usamos. 7 cabreadas, las fuimos a buscar a un lugar y dice, che, tengo esto que lo voy a tirar. Y dice, vos que sos cirujano. Y dije, sí, el doctor en chatarra. Entonces me fui a buscarla, la arreglamos, qué sé yo, 7 cabreadas, el templo. 12.50 por 25. Ya está el templo, el diseño. Y así empezamos a crecer y las cosas locas de Dios. Por eso, no solamente hablo de lo edilicio, hablo de cuando alguien viene y Dios empieza a tratar con nuestra vida y nosotros te vemos terminado. Y los líderes te tienen que llevar a esa terminación. Nosotros te hemos terminado y te mandamos ahí con el líder que Dios nos guía y ese líder te agarra y te tiene de acá para allá y pum, pim, pum. Pero en realidad hay un trato de Dios. Y quizás el líder te ve cachivache, pero el pastor te ve restaurado. Quizás, ¿no? Porque pasa siempre lo mismo. Está todo bien con el pastor o con la mejor, pero la verdad que los que tienen alrededor son un desastre. Acá no pasa, ¿no? Pero bueno, en otros lugares pasa. Pero en realidad el pastor tiene los ojos de Dios y te está, ¿no? Yo me imagino que cuando uno lleva un vehículo al taller y empiezan a golpearlo para enderezarlo, ¿no? Si pudiera hablar, no estaría muy contento. Pero la obra terminada es lo que vale. Yo creo que así Dios quiere hacer con este hermoso grupo de varones. Dios te trajo para darte una terminación perfecta. Y el día que estés apto, de repente, si te dolían los huesos, ya no te van a doler más. Si tenías algún temita, ya se fue. Y termino con esto, vamos a ir cerrando, ¿no? Dice, plantado junto a aguas de corriente, que dan su fruto a tiempo y su hoja no cae. Pero me gusta esta frase, y no sé si a usted no, pero a mí sí. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace prosperará. Hay un gran conflicto con la palabra prosperidad, ¿no? Hay un gran conflicto con el hecho de hablar del dar y ¿no? Yo siempre me acuerdo que tenemos una iglesia hija allí en San Martín y estábamos empezando las reuniones, qué sé yo, y viene uno bien medio guapo en San Martín, no sé si conocen, son todos medio matones. Primero te matan y después te revisan que tenés algo en el bolsillo. Ni siquiera para recuperar la bala, qué sé yo. Así que voy ahí y dice, bueno, yo saludo a todos, que yo era nuevito, y dice, ¿sabes por qué vengo yo acá? Dice el chabón, no me encara. No, le digo, yo vengo acá porque ustedes le sacan la guita a la gente y entonces a mi mujer nadie le va a sacar la plata. Así que yo vengo acá para que no le saquen la plata. Se la sacaba a él, pero él no quería que se la sacáramos nosotros. Entonces lo que yo le expliqué, le dije, mira, acá no le sacamos el dinero a la gente, acá le enseñamos a dar, que eso es otra cosa. Jamás la motivación de traer una ofrenda o un diezmo tiene que ser por lo que Dios te va a dar, sino por lo que Dios es para vos. Cuando uno entiende la palabra prosperidad, que significa éxito final en todo lo que emprendas, uno podrá vivir una vida plena sabiendo que si pone en primer lugar a Dios, todas las cosas te van a ir bien. Éxito final es poder sentarte en tu casa y hacer una polenta, esa rica polenta, y comerla con gozo, con paz, con alegría, porque podés tener el costillar más rico que puedas tener, pero si no está la paz, si no reina el amor, si tus hijos no te pueden ver a la cara, entonces por más manjar que ponga en la mesa, jamás lo podrás disfrutar. La prosperidad de Dios no añade ni tristeza ni dolor. Eso es la bendición de Dios, eso es ser bendito, bienaventurado. Porque cuando tú te rindes al Señor y le dices sí a Dios, entonces Dios empezará a hacer que todo lo que haga prospere.
en todas las áreas de tu vida. Y uno se queda sorprendido de ver cómo, mire, a mí me gusta, cuando yo encuentro a alguien que tiene a Dios en el corazón, me gusta escucharlo. Me gusta y presto atención y yo estaría horas escuchándolo, porque sé que hay algo que me está bendiciendo. Y así me empezó a pasar en su momento con mis compañeros. Llegaba yo y estaban ahí hablando, ¿no? Cuentos verdes, hablando de la mujer de aquel, hablando de lo que no sé si a alguien le pasa, ¿no? Pero llegaba yo, no, ahí viene el hermano, o el pastor Jiménez, decían en aquel entonces. Ahí viene el pastor Jiménez, silencio, silencio. Porque ellos sabían que si yo llegaba y la conversación era incorrecta, yo me daba media vuelta y me iba. Entonces ellos llegaron a un momento donde ellos prefirieron cambiar la conversación para que yo no me vaya, porque ellos querían escuchar. Como les decía, han pasado 10 años y hoy estoy viendo los resultados. Y no es que están adentro de mi iglesia, lo quisiera dentro de mi iglesia. Pero cada uno está sirviendo en un lugar porque sembramos para el reino. Vivimos para el reino. La iglesia es una sola, la iglesia de Cristo. Y si tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, si tus vecinos del barrio pueden encontrar en vos a Dios, entonces estarás sembrando y estarás dando fruto, como dice la palabra. A su tiempo das el fruto. Y tu hoja no cae, la gente va a buscar de vos descanso, abrigo, protección. Pero Dios está esperando que te rindas, para que todo prospere, para que las cosas te vayan bien. Situaciones y cosas que uno dice difíciles, pero ahí está Dios mostrando su amor. Cosas que no nos merecemos. Situaciones, puertas que Dios abre y uno dice, wow, verdaderamente es Dios honrando la perseverancia, porque Dios ama un corazón sencillo, sincero y apasionado por Él. Dios ama que nos presentemos cada día y digamos al Señor, Señor, hoy intento nuevamente contigo, por ti. Hoy sigo caminando hacia la cruz. Señor, saber que esto es de todos los días. Esto no es porque ya tenés un cargo, porque ya lograste algo, estás superado. Ya tengo, no sé, ya tengo 40, ¿cómo se llama? Créditos del IET, ya está. Ya estoy superado. A ver, ¿dónde me van a mandar? A ver, yo quiero ser el próximo. No, no es así. Esto es cada día. Levantarse y decidir por Cristo cada día. ¿Alguien me está escuchando? Cada día tenés dos caminos, la vieja vida o vivir para Cristo, cada día. Pero ¿sabe qué? No te vuelvas un egoísta, porque cada día que decidas mal, estarás malogrando a tu familia. Las cosas no te irán bien. Pero cada día que te levantes y le digas al Señor, Señor, acá estoy, tal cual soy, pero voy en pos de ti. Señor, me sincero delante de ti, te cuento mis debilidades, mis errores y mis horrores, porque necesito de ti. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Dios va a responder de los cielos, porque Dios ama un corazón sincero. Dios ama a alguien que se deja moldear. Dios ama a alguien que se deja tratar. Y Dios sigue diciendo, si dejas que te plante, si empiezas a echar raíces, empezarás a dar frutos. Y como decía, hay dos cosas que puedes hacer por los tuyos. Dejar herencia, que es cosa en el bolsillo, que dura muy poco, si no se valora. O dejar legado, que queda dentro del corazón. Mi viejo ya se fue hace 10 años. Pero el legado que dejó a nuestra familia. Cuando yo me encuentro por ahí, tu viejo me enseñó esto. Me acuerdo el día del velorio. Estábamos en el extranjero, con mi hijo estábamos predicando en el extranjero y vino la noticia de... Escuche, como varón, como hombre de Dios le digo esto. No solamente soy negrito de piel, sino que fui la oveja negra de la familia. Y si le di dolores de cabeza a mi viejo. Pero ahora, unos 10 días antes de que mi viejo se vaya a estar eternamente con el Señor, voy con mi hijo, que también salía de una vida bastante brava. Voy a que nos bendiga, porque era la primera vez que un miembro de la familia salía al extranjero, fuera de los países limítrofes, a predicar. Yo hoy me pongo como abuelo y como papá que soy, de recibir a tu hijo y a tu nieto, que vengan a que te dé la bendición. Y me acuerdo la oración de mi viejo. Y me acuerdo cómo Él nos encomendó para ese viaje. Fuimos a ese viaje, fue algo tremendo lo que Dios hizo en esa nación. Y estábamos por un mes, pero a los 15 días nos llega el llamado de que Él había partido a la presencia del Señor. Así que decidimos el retorno. Pero me quedo con esta imagen. Mi viejo se fue al cielo
sabiendo que no solamente es su hijo, el más bravito, sino que es su nieto. Ahora estaban haciendo la obra del Señor. Yo hoy que soy abuelo, creo que es lo más hermoso que te puede pasar. Es dejar legado en el corazón de tus hijos. Es mostrarle a tus hijos que te dejaste plantar en el lugar que Dios quería y que eso fruto y eso también se va a replicar en ellos. Y que ellos van a ser corazones moldeables. Y aunque tengan el trato de Dios y tarden en convertirse, porque de la misma manera que Dios trató contigo, tratará con tus hijos, porque Dios ama más a tus hijos que vos. Entonces es interesante tener esa paz y soltar palabras de bendición y mirar la obra terminada, porque si Dios lo hizo contigo, también lo hará con los tuyos. Así que yo tengo esa imagen. Y cuando estábamos en el velorio, ver la cantidad de pastores que pasaban y decían: tu padre me enseñó esto, tu padre me enseñó esto, tu padre me enseñó esto. ¡Wow! Tremendo. Un hombre que dejó legado no solo a su familia, sino a aquellos que lo rodeaban. A eso te llamó el Señor. Todo lo que hagas prosperará. Te irá bien. No estarás pensando en cuánto está el dólar, o quién gobierna o quién no gobierna, o a ver qué político de turno. Eso es algo carnal, humano. Cuando uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Cuando uno tiene a Cristo, tiene que ser el referente del lugar donde estás plantado. Cuando tú tienes a Cristo, la gente te tiene que ver a vos y tiene que decir: vení, por favor, vos que podés razonar. A ver, tenemos este problema, ¿podrías decirnos qué? Ahí está la mejor evidencia. Y entonces los compañeros empiezan a escuchar, empiezan a pedirte oración, se abren su corazón. Y uno entonces está ahí y se da cuenta que no es acá arriba con un micrófono, sino que es en nuestro cotidiano vivir. Hombres fuertes en tiempos difíciles. Varones que se convierten en hombres de Dios, que están dispuestos a pagar el precio para que la obra de Dios resulte en nosotros. Wow. ¿Para qué te voy a decir del versículo 4 hacia abajo? No así los malos, que son como el tamo que arrebatados por el viento de un lado para el otro. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios te trajo a este lugar y te permitió venir en esta noche, porque quiere que seas parte de la lista de los justos. Y somos justificados a través de la sangre de Jesucristo. Pero toda bendición está condicionada al arrepentimiento, a la confesión y al arrepentimiento. Confesar el pecado y cambiar de rumbo te convierte en un hombre de Dios para dejar legado de bendición. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a hacer algo muy interesante. Y bueno, se está filmando, ¿no? ¿No se está filmando nada? ¿Sí? ¿Podemos cerrar ya? ¿Cómo sería? ¿Hago una oración para los que están viendo a la distancia? ¿Puede ser? Perdón. Voy a orar mientras usted cierra sus ojos. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Señor, bendecimos a los que están a la distancia. Y te pido, Padre, que levantes esos varones que han escuchado tu palabra hoy. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que abras los cielos de una forma especial. Que el poder de tu presencia, Señor, se manifieste en cada varón que está del otro lado. Señor, para que caminen en pos de ser ese hombre de Dios que tú has plantado, para que crezcan y den fruto, y su fruto permanezca para siempre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.